Hola, buenas tardes. Tenemos hoy en el canal de Centro Sefará Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, a un artista que va a participar con nosotros en nuestra sesión El artista en su espacio. En esta ocasión, Jair Leal, que es un artista que participa en una feria en la que nosotros vamos a participar también, que es la feria de Ivry Art, que acaba recientemente de concluir. Vamos a tener el gusto de hablar con Jair. Hola Jair, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Esther? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por estar hoy con nosotros. Y antes que nada, si no te importa, cuéntanos cómo es, qué es esa feria en la que acabas de participar en representación de Centro Sefará de Israel, recuerdo en la habitación 205, Sí. y a partir de allí nos hablas de ti, de la obra y de lo que estás trabajando. Pues Hybrid Festival, Art Festival es una feria internacional de arte contemporáneo, que es la quinta, creo que fue la quinta edición en lo que va de su historia. Yo participé también hace un par de años antes de la pandemia y ahora, gracias a Centro Sefarad por el patrocinio, pues que he estado ahí. Es una feria que se hace en un hotel, en un hotel que está en la Plaza Santa Bárbara. Dos de las plantas del hotel se convierten todas las habitaciones en galerías, así que es un formato muy interesante de una feria de arte. Y bueno, la verdad es que sí, porque es un planteamiento innovador que nos permite a los ciudadanos ver un conjunto interesante de obra. Y háblanos de ti, Jair. Sé que tú vienes de México, Sí. naces en México, allí te formas como pintor. ¿Quiénes son tus maestros? Pues sí, yo nací en México. Yo me formé, de hecho, yo no quise ir a la Facultad de Bellas Artes porque ya desde muy temprana edad estaba produciendo. Con 18 años estaba produciendo de manera profesional y tenía ya mucho acercamiento con grandes pintores, grandes artistas en el panorama de México. Mi madre me insistía que me metiera a la universidad, pero la verdad es que yo preferí tirar por libre porque estaba ya muy en activo y a mi parecer, en aquel entonces, ahora tengo 45 años, en aquel entonces me parecía que iba eh, un poco a perder el tiempo porque estaba yo muy activo en cuanto a producción. Estaba creando una revista literaria con unos amigos de circulación nacional y la cual recibió una beca muy importante en México, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, una de las becas más importantes del país. Entonces me formé de manera semi-autodidacta con grandes artistas como Jesús Romeo Galdames, que es un artista plástico salvadoreño que se formó en Brasil, se exilió en México y él me ha enseñado gran parte de mis conocimientos a trabajar con la máxima pulcritud, limpieza, con una selección de color muy especial, la composición la trabajé muchísimo con él. También grandes profesores en la escuela de grabado, porque tuve una beca por el Centro Nacional de las Artes para estudiar en una escuela de grabado en México. Era el director Octavio Vázquez Ramos, que a su vez fue maestro mío. Yo fui su discípulo mucho tiempo y también gracias a él, pues yo pude conseguir esta beca y estudiar en esta escuela. Entre estos profesores que me dieron clase en la escuela de grabado, pues hay grandes artistas mexicanos como Gabriel Macotela y, bueno, muchos más que, bueno, me marcaron mucho. Estudiar grabado a mí me marcó mucho y eso dio pie a muchísimas otras disciplinas que fui desarrollando a lo largo de mi carrera y que estoy todavía trabajando en ello. Trabajando en ellas, ¿no? Antes que nada, ¿cómo se llama la revista en la que montaste con este grupo? Se llamaba Caín. Caín. Sí, Interesante. una revista literaria, sí. Nos formamos un grupo de amigos que estábamos en el bachillerato, nos juntamos, todos escribíamos poesía, cuento, dos de nosotros dibujábamos, hacíamos ilustración, entonces nos juntamos, creamos una revista, la editamos y la produjimos nosotros con nuestro dinero, vamos.
Entonces, era cuando estábamos muy activos también en el campo de la literatura. Hicimos un pequeño diplomado, no recibimos un título, pero sí fue un diplomado de literatura latinoamericana contemporánea con grandes maestros también de la literatura en México. Y eso nos dio la posibilidad de expandir nuestros conocimientos y nuestro ejercicio literario también. Entonces, yo escribí mucha poesía y participé con poesía en esta revista, pero te hablo del año, la revista la empezamos a trabajar en el año 94, la produjimos en el año 95 hasta el año 98. Recibimos incluso colaboraciones de Francia, de España, de Cuba. Fue una revista muy interesante. Bueno, pues aprovechando que estás en tu estudio, que de eso queríamos hablar hoy también, ¿tienes alguna obra que enseñarnos que estés Sí, claro. Sí, esta es parte de la serie que presenté en Hybrid Festival, que se llama In the World of the Forevers, que habla de la perpetuidad, el acercamiento también a la espiritualidad. Es una obra que también nace después de una experiencia muy especial que tuve yo, muy cercana a la muerte, porque estuve contagiado de COVID a principios de la pandemia, estuve en la UCI, pasé mucho tiempo en el hospital y afortunadamente pues estoy para contarlo. Esta experiencia a mí me ha marcado muchísimo y me ha hecho replantearme muchas cosas las cosas que realmente tienen valor para mí en la vida, ¿no? Entonces, esta serie de trabajo, de pinturas, tienen que ver también con la contemplación, con la calma, con la tranquilidad y sobre todo con la limpieza personal. El paso por el hospital para mí representó un ejercicio muy importante de una limpieza, de una reconfiguración personal integral. Entonces, yo estaba pintando mucha figuración, sigo siendo un pintor figurativo, me gusta mucho, me encanta el retrato. Bueno, estas son algunas otras dos piezas. Tengo por aquí. A mí me gusta mucho la figuración, me gusta el retrato, pero como parte de esta limpieza y esta reconfiguración que tuve a raíz de la enfermedad y de mi paso por el hospital, pues para mí ha sido una experiencia muy fuerte, me ha marcado mucho. Entonces, pintar esto para mí es muy terapéutico. Esto está ligado directamente también con la espiritualidad. Soy una persona muy espiritual, y para mí la pintura es un vínculo muy importante de este mundo terrenal con el mundo espiritual. Entonces, para mí, el pintar esta serie es una manera es una reflexión muy profunda, es una manera también de curar muchas cosas pasadas también, muchos errores pasados quizás, pero al haberme reconstruido por este paso tan importante que fue el hospital, para mí vivir todos los días es una oportunidad, es un regalo, y estoy en un estado de tranquilidad increíble, en un estado de calma que no había vivido nunca, y eso es lo que estoy reflejando en esta obra, es lo que quiero reflejar en esta obra, esta tranquilidad, esta ascensión constante, esta superación constante, crecimiento constante, que me lleva a una contemplación de este paso terrenal a un mundo más espiritual cuando estoy trabajando y cuando bueno, en mi caso, cuando me acerco a la sinagoga. Realmente sí es verdad que cuando vemos esta colección de cuadros, ¿no? El color y esa sensación de quietud es lo que nos transmite, en especial a quienes nos gusta mirar al cielo como un espacio, ¿no? De referencia y de calma. Yo creo que consigues esa sensación de mirar, y que es una colección impresionante. Esta es la que has presentado en la feria. Y no sé si esta va a suponer un cambio
en tu modo de expresión. Primero, antes de nada, ¿cuáles son los materiales? Porque esto es óleo, ¿estás trabajando con acuarelas, con óleo? ¿Qué es exactamente? No, esto es óleo sobre lienzo. Yo principalmente trabajo sobre lienzo. Manejo todas las técnicas, menos el fresco, que no lo he probado nunca, pero todas las demás técnicas las manejo. Pero principalmente en el estudio pinto con óleo, sobre tablas, sobre lienzo con la de tabla, sobre papel. Las acuarelas las trabajo muy puntualmente cuando tengo ilustración. El dibujo también forma parte de algunos trabajos muy específicos, algunas series que son específicamente de dibujo. Pero en esta serie estoy trabajando principalmente óleo. Y además es pintura a la prima. No son imágenes sacadas de ningún sitio, de ninguna fotografía, sino son imágenes que están obviamente inspiradas pues, en los cielos diarios que vemos, ¿no? En el camino al estudio paso todos los días por un descampado, entonces veo la amplitud de la ciudad, la amplitud del cielo, y pues qué mejor que este referente visual diario, cotidiano, para inspirarme para esta serie. ¿Siempre ha sido estos tonos azules el eje conductor de tu paleta o podemos ver también aquí en el color una nueva forma de cruzarte? Y por otro lado, el cielo de Madrid, que es un cielo tan impactante, ¿tiene también que ver en esta obra? Sí, seguramente, o sea, conscientemente no estoy intentando retratar el cielo de Madrid, no, pero inconscientemente seguramente sí, porque llevo yo 20 años en Madrid, entonces todos los días miro al cielo, todos los días miramos el cielo, todos los días el cielo nos cobija, entonces obviamente tendrá una repercusión inconsciente que se verá reflejada en mi obra, sí. Además, el cielo de Madrid efectivamente es un cielo muy especial, muy, muy característico, muy bonito, ¿no? Sobre el color, sobre el sobre el color. Bueno, el azul para mí es un color que me redirecciona directamente a la tranquilidad, a la paz. Es también un color que transmite muchísima profundidad, un color que por sí mismo no me resulta plano, sino es un color que me resulta lleno de misterio, lleno de hueco, lleno o sea, que no es un color vacío, es un color que está muy lleno, pero un color por el que puedes entrar, y que puedes crear muchos mundos, puedes crear otro mundo al que puedes entrar, simplemente a través de la vista, ¿no? El color, otros colores, he querido excluirlos de esta serie porque para mí, este momento de calma en el que yo me encuentro, de contemplación, de tranquilidad, tiene que ver con algo perpetuo, algo como el cielo. El cielo siempre es azul en su totalidad, a veces es gris cuando está nublado, a veces es más naranja cuando está atardeciendo, pero en general es azul. Entonces, para mí el azul pues es algo que me remite a la tranquilidad, a la paz, a la calma. Realmente has conseguido transmitirnos ese efecto. Me alegro. Me alegro. Hablabas de la figuración como objeto también de tu arte. ¿Qué tipo de figuras has utilizado? Principalmente... ¿Retrato de personas imaginarias, reales? Pues cuando vivía en México pintaba de memoria, pintaba figura humana, pintaba de memoria. Esto fue, de hecho, los premios que gané en México fueron a través de estas piezas de figuración, pero pintadas de memoria. Fue hasta que vine a España la primera vez, en el año 2001, con una beca de la Universidad Complutense, a hacer un curso con Antonio López García, que me dio un vuelco en la cabeza, porque fue cuando descubrí de primera mano lo que era el realismo, ¿no? La figuración, el realismo en la pintura. Entonces fue que comencé a trabajar la figuración humana, pero a través del realismo, a pintar del natural o a pintar de fotografía, pero basándome en la realidad, no en la memoria. Entonces me enganchó, me gustó muchísimo, vi un abanico infinito de posibilidades y mientras más trabajaba, pues más avanzaba y más necesitaba trabajar esta técnica, ¿no?
Principalmente... Que Antonio López es uno de los grandes pintores. Sí, sí, exacto. Que además ha tenido una presencia justo aquí cerca de nuestro centro Sefarad Israel, en la plaza de Cibeles. Estaba él recreándose y pintando delante de toda la ciudadanía, ¿no? Pero has dicho algo muy interesante y por eso te he cortado, porque me pareció que es curioso, porque la realidad figurada, la realidad de la memoria frente a la realidad presente, ahí hay una transgresión. ¿Has encontrado elementos diferenciadores? ¿La realidad de tu memoria transgredía esa realidad presente? Sí, por supuesto. Fíjate que cuando yo era más atrevido cuando pintaba de memoria. O sea, salían a relucir más deseos, más temores, más cosas inconscientes. Había más, sí, como dices, más transgresiones permitidas, ¿no? Había más, era más revolucionario en cuanto a concepto, a temática. Cuando empecé a pintar la figuración, digamos, real, desde el realismo, desde lo natural, me convertí en un pintor obediente. Sí, mejoró mi apreciación visual, mejoró mi capacidad visual, la manera de percibir el color, la manera de dibujar. Pero al mismo tiempo fui perdiendo un poquito, y reconozco, he perdido un poquito esa valentía de creativa, esta manera de crear poesía o crear imágenes, textos, tener una narrativa más particular, que era lo que tenía cuando pintaba del natural, de memoria. Y cuando pintabas de memoria, ¿cuáles eran los elementos que utilizabas? Era muy iconográfico. Cuando vivía en México, estaba muy cercano de este artista Jesús Romeo Galdames, que se dedica principalmente a la serigrafía. Su obra se desarrolla en serigrafía, y es una persona que trabaja mucha iconografía, como lo pudo haber hecho Robert Rauschenberg en el siglo pasado, muy influenciado también por él. De esta forma, yo me enfoqué también mucho en la iconografía y la trasladé a mi obra. Entonces yo estaba mezclando textos, utilizando textos de mi poesía, con figuración pintada de memoria, sacada de la memoria directamente, y utilizando mucha iconografía. Entonces era una mezcla, era como un fluxus entre literatura, imágenes oníricas, con una iconografía casi de diseño gráfico, ¿no? Entonces el resultado, a mi parecer, un resultado muy americano, muy típico americano, pero no hablo solo de los Estados Unidos, sino del continente americano, que es, como característica, siempre hay una narrativa dentro de la obra, ¿no? Cuando vine a España y empecé a pintar realismo, que después también estuve con Daniel Quintero en otra beca, me fui asentando más en la estática del realismo, en la estática del pintar del natural, o de observar el natural, la realidad, y obedecer a la realidad, ¿no? Entonces, dejé un poco esta iconografía, esta valentía, esta rebeldía, que también tenía que ver con mi edad, supongo, y me enfoqué más en la obediencia del color, de la técnica, y me hice mucho más, ¿cómo decirlo? Pues más enfocado a perfección técnica, ¿no? Bueno, has citado a un autor, Daniel Quintero, con quien hemos tenido en las salas del Centro Sefarad Israel una colección de retratos en los que, según lo que tú estás hablando de esa narrativa, yo creo que allí sí incorpora una historia, porque él utiliza retratos de personas a los que pinta del real, pero los imagina vestidos de personajes que vivieron en la España de los siglos XIV, XIII, incluso XV, como retratos de Gracia Méndez o de Maimónides. ¿No ves ahí también una parte de esa ficción realista en esos cuadros? ¿Y eso es lo que tú también empiezas a utilizar cuando haces retratos? Todavía no, pero yo me imagino que la obra de Daniel, que además
es uno de los grandes retratistas en el mundo. Yo creo que también esto obedece a una madurez técnica tal que Daniel Quintero tiene una madurez técnica que es impresionante, a la cual yo todavía no, o sea, no llego ni de lejos, ¿no? Entonces, yo supongo, porque yo echando la vista atrás en un recorrido de todo lo que ha sido mi trayectoria, que son apenas 27 años de trayectoria, echando la vista atrás digo, es verdad que ha habido una evolución técnica, lo cual me ha llevado a permitirme jugar de determinada manera con mi pintura, pero también reconozco y me reconozco en mi pintura y en mi técnica que aún me falta todavía un recorrido técnico para poder llegar a una absoluta manipulación digamos, de la realidad, ¿no? O sea, todavía hay conceptos que puede ser que se me escapen y lo cual me gusta mucho porque el hecho de estar aprendiendo y de estar mejorando día a día es algo que me motiva mucho para seguir trabajando. Entonces, pero yo creo que ese es el punto todavía que me hace falta para poder, digamos, transformar esta realidad como lo hace Daniel Quintero de una manera magistral, ¿no? Es interesante que hables de la obligatoriedad frente a la realidad, ¿no? Y del detalle y a la vez la manipulación, ¿no? De cómo puedes encontrar delante del mismo espacio representativo lo que es, por un lado, la memoria que dejas atrás, pasas a la realidad para llegar después a esa manipulación que ya no tiene que ver con la memoria, sino que parece que tiene que ver con la técnica. Y me parece muy interesante ese recorrido. Pero sí que me gustaría, además, con la metáfora de tener detrás de ti un lienzo en blanco, me gustaría que te volvieras a acercar a alguno de esos paisajes de cielo para que nos expliques algo de ese detalle y de esa técnica para ir terminando con este acercamiento que hacemos a tu obra. Sí, mira, por ejemplo, esta es una pieza que a mí en lo personal me gusta mucho. Todas se llaman igual, se llaman Perpetual, ¿no? Suelo poner los títulos a los cuadros en inglés porque me parece que es una llave más, digamos, más internacional, ¿no? Es un código que se puede entender en cualquier país, en cualquier contexto. Este cuadro a mí personalmente me gusta mucho porque tal vez no se aprecie muy bien en la cámara, pero los colores que yo he conseguido en este cuadro a mí me transmiten muchísima profundidad y esa es una de las, digamos, de las inquietudes que tengo yo al pintar esta serie, porque es una serie que va a ser larguísima. No únicamente la hice para presentarla para la feria, sino es una serie que tiene un largo recorrido todavía por delante. ¿Qué color es el que nos señalas? ¿Es un azul? ¿Cómo llamas a ese azul? Pues fíjate que es un azul casi gris. No puedo llamarte, bueno, porque es una mezcla de muchos azules. Tengo azul índigo, tengo azul de Flandes, tengo azul ultravioleta, tengo violeta, tengo un magenta, he utilizado un blanco de titanio, he utilizado un gris de humo. Entonces, una mezcla de muchos colores para conseguir estas profundidades, ¿no? Entonces, cuando yo pinto estos cuadros que son hechos a la prima, son una sola sesión, porque tengo que hacerlo así para poder conseguir este efecto y la nube sobre el cuadro. Cuando yo pinto la nube, yo lo que hago es imaginarme un movimiento. ¿Qué movimiento quiero darle yo a esa nube? Entonces, se sabe que un artista cuando está pintando y está pintando desde la honestidad de su creatividad, está plasmando realmente lo que está sintiendo, ¿no? El artista. Entonces yo, como soy consciente de ello, he dicho, yo quiero que esta nube retrate y refleje lo que yo estoy sintiendo ahora, y que lo que estoy sintiendo es una paz increíble. Entonces quiero compartirlo con el espectador, ¿no? Entonces lo que hago es intentar transmitir un leve movimiento, como si cuando te acercas a la nube veas que hay algo que le está soplando, hay un ligero viento que le está moviendo. Entonces intento reflejar un movimiento de la nube, siendo que es una nube estática, porque está en el lienzo, ¿no?
Pero esta, por ejemplo, esta serie de 4 piezas, este políptico, es también una contemplación de la nube, de un momento, de un segundo, pero al mismo tiempo de un movimiento muy sutil, casi imperceptible, pero que si tú te pones a mirar el cuadro, así como te pones a mirar el cielo y cuando éramos pequeños nos poníamos a mirar las nubes e imaginarnos figuras, así también quiero invitar al espectador y me gustaría que el espectador cuando vea los cuadros sienta esas emociones. Sí, bueno. Pero precisamente cuando hablas del espectador, que forma parte importante de la obra de un artista, porque va dirigida Claro. a... ¿qué te dice el público cuando se acerca a tu obra? ¿Consigues realmente esa transmisión esencial? Sí, lo que más me ha dicho la gente y en lo que hemos coincidido es que le transmite mucha calma, mucha tranquilidad y que se podría quedar horas mirando el cuadro. Y es justamente eso lo que yo quería transmitir. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo ayudar al mundo en el que estoy a que sea un poquito mejor? Bueno, lo que mejor se hace, porque se hacer muchas cosas, pero lo que mejor se hace es pintar. Ese es un gran regalo que a mí me ha dado Dios. Entonces, bueno, pues lo voy a poner en práctica, lo voy a utilizar para ayudar. Entonces, ¿de qué manera ayudo? Pues transmitiendo o incentivando a la gente a que contemple y a que se sienta también en un estado de calma y de tranquilidad. Y realmente cuando vemos la obra se transmite. Pero además hay algo más, que es el punto de vista. ¿Dónde te has situado tú para pintar ese cielo y esa nube? Yo tengo la impresión de que están todas, el autor se ha situado desde un lugar muy similar, ¿no? Que no es Sí, el de la prepotencia del que mira, sino que lo sí. estás mirando desde la tierra, desde otro lugar alejado, Sí, hacia... Sí. pero fíjate que en realidad el punto de vista de que yo he querido reflejar desde donde yo estoy contemplando la nube es desde las alturas. Pues sí, si yo veo el cuadro y pienso en el cuadro, yo no estoy asentado en la tierra mirando al cielo, sino yo estoy elevado en el cielo mirando otras nubes que también están en el cielo. Es decir, no son cielos vistos desde abajo, sino son cielos vistos desde un mismo nivel. Entonces, eso también tiene que ver con un concepto, pues, un poco más profundo que tiene que ver con mi paso en por la espiritualidad y mi necesidad de ir avanzando y de ir elevándome poco a poco. Entonces, estos cielos no son vistos desde abajo, son cielos vistos desde arriba a un mismo nivel. O sea, son nubes vistas allá arriba, ¿no? Lo que consigue con esto es que el propio espectador se eleve al poder observar, Exactamente. ¿no? Entonces es como un observador flotante. Me parece muy, me quedo con eso, Jair. Gracias por elevarnos con tu obra. Sí que me Gracias. gustaría, vamos a poner en nuestra, a continuación en nuestra pantalla por dónde pueden seguirte, porque sí que me gustaría que esta obra pudiera estar cercana a un público, ¿no? Háblanos de cómo adquirir tu obra, de cómo acercarnos. ¿Es una obra asequible por ahora a un público Sí, mayoritario? sí. No te creas que yo tengo precios muy altos, ¿eh? Te digo que yo apenas tengo 27 años de trayectoria, que no es poco, pero tampoco es mucho. Eh, los precios son, pues, distintos según el formato. Ahora mismo hay una persona que está trabajando en mi página web, pero se me puede seguir en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Se pueden poner en contacto conmigo a través de Instagram o de Facebook, cualquiera de las dos plataformas. Yo estoy todos los días pendiente de ello y estoy cada 2, 3 días actualizando el contenido. Muchísimas gracias, Yair. Te dejamos de nuevo en ese estudio maravilloso con un lienzo blanco, que Gracias. es una invitación a ver y a soñar. Y dime una cosa, Yair, antes de terminar, ¿tienes miedo a ese lienzo en blanco o es una propuesta y es una oportunidad? ¿Qué va? ¿Qué va?
Hace muchísimos años hubo un momento, un periodo de mi vida en el que tuve, bueno, pasé por una situación muy difícil, la cual me metió en un estado de bloqueo y me daba miedo enfrentarme a un lienzo. Pero eso te hablo de hace 15 años, 17 años. Fue un periodo muy corto, fue un lapso de tiempo muy corto y muy puntual. Un lienzo a mí no me representa un reto, me representa más bien una oportunidad y una alegría. O sea, realmente cuando terminemos la entrevista lo que voy a hacer es ponerme a trabajar y tengo otros 8 lienzos más que a ver cuántos puedo pintar hoy, que tengo muchas ganas de seguir trabajando. Felicidades, Yair, felicidades. Gracias, Esther. Por la participación en esta feria. Gracias por participar con Centro Sefaradí Israel en esta feria de arte, Feria Ivrit Art, que es una muestra muy importante para la cultura española y de Madrid en especial. Y bueno, seguiremos en contacto contigo, te invitamos a mostrar tu obra en uno de estos próximos tiempos en nuestras salas de Centro Sefaradí Israel. Y bueno, pues mucha suerte en ese lienzo en blanco en el que nos alegra estar contribuyendo con palabras y con acciones. Gracias. Gracias, Esther. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias por la feria, gracias por el patrocinio. Para mí ha sido todo un placer. Muchísimas gracias.